vayamos a la palabra del Señor. Y vamos a recordar algo de dónde vamos en el camino que estamos andando, valga la palabra, para conocer más del Señor. El propósito de las reuniones, hermano, no solamente los jueves, sábados, domingos, cada vez que nos congregamos, no solamente para practicar diferentes aspectos de nuestra vida cristiana, crecer y madurar, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, sino también, hermanos, conocer a nuestro Señor. Entender su parte emotiva, entender su parte emocional también. Y eso lo veremos en el segundo bloque cuando terminemos este primero de las necesidades de las personas. Vamos a ver cuáles son las necesidades de Jesús. Vamos a tratar de entender a Cristo como quien es, el verdadero hombre y a la vez el verdadero siervo e hijo de Dios. Pero, hermanos amados, vamos a Lucas capítulo 5. Porque Lucas, ya mencioné, es el texto que nos da más riqueza para comprender el texto de Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Y estamos hablando, veníamos hablando de cómo en el capítulo 5, versículo 1, el Señor estaba haciendo o estaba ejerciendo dos cosas, o haciendo dos cosas. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él estaba enseñándole a las multitudes, capítulo 5, versículo 1, aquellas que se reunían para oír la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos del Señor, cuando nos congregamos, o en este caso, cuando el Señor va a empezar a hacer un llamado, es precisamente cuando vamos o estamos oyendo la palabra de Dios. Él no va a hacer un llamado a través de la psicología del mundo, Él no va a hacer un llamado a través de la demagogia del mundo, Él no va a hacer un llamado a través de la oratoria de otros maestros o predicadores, digamos así. Él va a hacer su llamado a través de la palabra de Dios. Ese es el gran punto. Por eso Él está aquí en el capítulo 5, versículo 1, hablándole a aquellos que querían oír la palabra de Dios. Pero también estaba haciendo algo. Él estaba buscando. Dice el verso, capítulo 5, versículo 2, y vio dos barcas. En Marcos capítulo 1, versículo 16, dice que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. El verbo aquí importante que debemos tener en cuenta es el ver. Porque él está conociendo, buscando a algunos, en este caso a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que ya había conocido unos meses atrás. Pero él ya viene con un propósito, quiere hacerles un llamado personal, una invitación. Y hermano, yo creo que a eso es donde el Señor quiere que llegamos. Llega el momento, tal vez para algunos, para mí creo que estamos en ese recorderis del momento en que el Señor hizo el llamado. El momento, qué circunstancias ha usado el Señor para llamarles a ustedes o a nosotros los que estamos acá a ser hoy discípulos de Él. Él dice que vio dos barcas en el capítulo 5:2 de Lucas, pero en Mateo dice que él vio a quienes estaban sobre las barcas. Eran un grupo de pescadores, en este caso los principales protagonistas de esta historia son los 4 pescadores, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ya había tenido un encuentro con Andrés y Juan unos meses antes, cuando su primo Juan el Bautista lo presenta. He aquí el Cordero de Dios. Y Juan, no se menciona en Mateo y en Marcos, pero se da por hecho que Juan el testigo que cuenta la historia. Pero el que se acerca es Andrés, porque Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios y Andrés va tras él, ¿no? Y es cuando ellos tienen un encuentro, Andrés y Juan, con el Señor. Aunque fue un encuentro de una noche, pero muy enriquecedor, hermanos. Pasa el tiempo porque ellos siguen en sus labores diarias, porque el momento del llamado a ellos no había llegado aún. Simplemente habían conocido. Y en este caso, el texto o la palabra ver, que está en Lucas capítulo 5:2 o en Mateo capítulo 1:16, Marcos 1:16, es conocer de antemano. Jesús estaba buscando a 4 hombres que ya había conocido de antemano. La palabra de ver también tiene que ver con conocer profundamente, ¿no? Y en Efesios capítulo 1 nos dice en ese aspecto también, y en Romanos habla de que hemos sido conocidos por Dios. Él nos ha visto, hermanos, y tiene para nosotros en sus planes perfectos el que le sirvamos y el que le sigamos. ¿Y qué pasa acá? Ellos estaban, dice en el capítulo
5:2, perdón, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, ¿cierto? Habían llegado de una noche dura de trabajo, una noche sin fruto, un trabajo comenzaría seguro en las primeras horas de la madrugada y se extendió todo el día, pero ¿qué pasó? No habían ellos en verdad pescado nada. Estaban seguramente estaban decepcionados, estaban tristes porque la pesca se deriva a su sustento. Es por eso que ellos les dicen más adelante, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Dice aquí donde Pedro da una declaración. Pedro era muy impulsivo, pero daba buenas palabras a veces, ¿no? A veces era muy bocón, ¿no? Pero cuando el Señor le influía, él hablaba las cosas divinas. Por eso cuando él reconoce que, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice Jesús? Pero no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, cuando hablamos nosotros, ¿qué podemos decir de nuestras palabras? ¿Vienen de lo alto o vienen de lo que es terrenal, animal y diabólico, como dice en Santiago? Esa sabiduría humana que no conduce a nada, o expresamos y hablamos sabiduría que viene de Dios, ¿no? Es importante entender esto. Y Pedro aquí, él se acerca a Pedro y le pide, dice en el verso 3, estoy haciendo un resumen rápido, y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase un poco, ¿cierto? Entonces se acerca a Pedro de tú a tú, no como el maestro importante, el rabí que acaba de, quién sabe cuántas miles de personas le había enseñado la palabra en ese momento, pero él se acerca humildemente a ellos. La palabra rogó tiene que ver con pedir en igualdad de condiciones, ¿no? Pedir como alguien que está al mismo nivel, no como el maestro superior. Por eso una de las enseñanzas básicas del Señor para sus discípulos es que aquellos que les servimos y que los representamos, siempre vamos a servir a personas que están por encima de nosotros. Y en este caso es a quienes servimos. Esa es la idea y ese es el principio del servicio y del discipulado. Servimos a otros o a muchos que están por encima de nosotros, ¿verdad? Y puede estar por encima el obrero, el indocto, el pobre, el humilde, el quebrantado. Nosotros estamos llamados a mostrar, reflejar a nuestro Señor sirviendo. Y es por eso que él le ruega, pero dice, apártese un poco, por favor. No sé cómo se dirigiría él, pero me imagino que ya él tenía un tiempo de cierta confianza con Pedro. Recuerden que le cambió el nombre, ¿no? En Juan capítulo 1, cuando el hermano de Pedro, Andrés, le dice, hemos encontrado al Mesías. Y lleva a Pedro donde Cristo. Eso nos enseña que Pedro estaba en una búsqueda espiritual. Pedro, Andrés, creo que también Jacobo y Juan, que está en la historia, estaban con una necesidad espiritual que aún no había sido llenada. Y por eso cuando ellos conocen al Señor, Andrés, el hermano de Pedro, le dice, mire Pedro, encontramos al Mesías, y lo llevan de Jesús. ¿Qué hace Jesús allí? Le cambia el nombre. Tú eres Pedro, ¿verdad? Tú eres Cefas, pero ahora te llamarás Pedro. Y más adelante le va a hacer un llamado mucho más directo y específico, que es aquí en esta historia de Lucas capítulo 5. Entonces el Señor se acerca a Pedro, tal vez le dice, hola Pedro, ¿de qué manera lo saludaría? ¿Cómo nos saludaría el Señor a nosotros si se encontrara aquí? ¿Cómo sería la familiaridad de Él con nosotros? Sin embargo, le pide a Pedro algo muy importante, apártese un poco de tierra, porque él estaba enseñando sobre la orilla, y usa la barca de Pedro. Esta es la barca, después veremos eso más adelante, porque la palabra barca se repite mucho en esta historia de Lucas. Se repite en el verso 2, se repite en el verso 3, se repite en el verso 7, creo, ¿sí? Se repiten varios versos a través de la historia. Eso tiene que ver con algo, porque la barca era la herramienta con la cual Pedro recibía su sustento, ¿no? Eso nos enseña algo. Al final, en el verso 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Ve? Pedro dejó todo lo que le sostenía en este mundo, todo lo que le daba seguridad económica, material seguramente, incluso la misma cantidad, la pesca milagrosa, Pedro la deja, porque él fue ahí donde descubrió mi llamado es con el Señor ahora. Y él empieza un proceso de aprendizaje, eso lo veremos ya a través de la historia. Y hemos visto algunas cosas en Marcos, de lo que hemos visto hasta Marcos capítulo 1, hasta el verso 6, donde vamos a llegar. Entonces,
el Señor, Pedro lleva al Señor un poquitico más allá, no sabemos a qué distancia, y el Señor vuelve a enseñar la palabra, ¿no? Dice en el verso 3, y enseñaba desde la barca a la multitud. Pero una vez terminada la enseñanza, toda enseñanza tiene un principio y un fin. Por eso deben tener paciencia, mis amados hermanos, cuando se enseña la palabra, ¿no? Entonces siempre van a recibir algo. Y en este caso Pedro recibe una recompensa. Yo creo que una recompensa, porque Jesús estaba enseñándole a las multitudes, pero también a los pescadores que estaban oyendo. Muchos pescadores ahí en la orilla. Pero él estaba enfocado mucho más directamente en Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, porque el llamado iba para ellos, ¿no? Y él enseñaba a las multitudes desde esta barca. Y él ahora quiere darle algo a Pedro. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Cuál fue la intención del Señor al llevarlo mar adentro? ¿Recompensarlo o enseñarlo? Yo digo las dos cosas, porque le dio su sustento, pero a la vez le enseñó que era lo prioritario. Hermanos, nosotros tenemos que entender qué es lo prioritario en nuestra vida, o sea, qué es lo primero. Hay cosas que son necesarias, pero hay cosas que son prioritarias. Eso es lo que debemos identificar en nuestras vidas. Cuando seguimos lo prioritario, por ejemplo, él enseña a las multitudes primero, Marcos capítulo 5, vimos esa historia, y aquí en Mateo se ve un poquitico más adelante, en Lucas, perdón. Él les da a las multitudes algo. ¿Qué les da? Alimenta 5,000. Después de oír la palabra, no antes. Hoy la dinámica en el cristianismo, digamos así, en el evangelismo, es darles primero y enseñarles después. Y eso es un error, porque mucha gente va a ir, obviamente no dejarán de ir, a buscar la conveniencia. ¿Qué nos van a dar, no? Entonces primero hay que darles la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios primero, y después sí el sustento, la ayuda, la misericordia. Es por eso que el Señor da la palabra aquí en el capítulo 5, versículo 4 de Lucas, y a continuación recompensa. Porque en Mateo también lo dice, Mateo 10, busca, eso es un principio no creído por muchos cristianos. Busca primeramente el reino de Dios. Usted puede tener toda la seguridad que tenga, toda la seguridad económica, toda la seguridad física, toda la seguridad emocional, pero eso no significa nada si no está con el Señor. El Señor dice, busque primeramente mi reino. Y Él no dice qué cosa nos va, dice, y lo demás. ¿Qué es lo demás para nosotros? Salud, el dinero, la solvencia económica, eso es lo demás que debemos aprender, que el Señor nos va a entregar si lo buscamos como primero, prioritariamente a Él primero, y siempre Él será el primero. Por eso, hermanos, estamos viendo en el texto que debemos ser discípulos dispuestos a ver. Miren cómo el Señor comienza probando a Pedro de una manera. Y Pedro aquí dice una gran verdad. Hermano, porque Pedro dice, el Señor le dice, dijo a Simón, boga mar adentro. ¿Se acuerdan cuando vimos la ilustración, no? El Señor no le dijo a Pedro, avance 50 metros, 100 metros, 200 metros. Dijo, bogue mar adentro. Y ellos comenzaron a remar, bogando mar adentro. Pero imagino que se mirarían entre ellos, ¿hasta dónde? ¿Dónde paramos? ¿No? El Señor nos va a llevar muchas veces, hermanos, al mar adentro. Que estemos trabajando a veces, porque pero realmente, ¿por qué lo hizo? Porque el Señor le dijo, mire, boga mar adentro y después echad vuestras redes para pescar. Ahí es donde Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, pero, Señor, en tu palabra echaré la red. Entonces el Señor quiere llevarnos como iglesia también a ese aspecto. A que veamos, por ejemplo, mis hermanos, cuando la iglesia o los creyentes individualmente, nosotros entendemos nuestra necesidad, que fuera del Señor y de su llamado, todo nuestro tiempo será inútil, todo nuestro trabajo será inútil, todo fruto será inútil, todo lo que hagamos será hecho en la carne, humanamente, simplemente usando métodos humanos pero no divinos, y estamos esforzándonos humanamente para ganar personas sin tener en cuenta al Señor. Y por eso el Señor nos va a pedir como iglesia también, como personas, que boguemos mar adentro. ¿Para qué? Para que confiemos en Él. Eso es lo que el Señor en realidad le enseña a Pedro. Yo no se imagino a ellos remando, no sé si remaban, sí, porque dice boga, tal vez usaron las velas, pero se preguntarían en qué momento paramos. Yo creo que aquí en el verso 4,
verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, hay una coma, hay un espacio, ¿no? Boga mar adentro, y Pedro empezó a ahogar, y en la coma está, donde yo creo, donde él se dice, paren acá, echen la red, ¿no? Echen la red. ¿En qué momento? Miren, hermanos, yo los quiero retar a ustedes, iglesia, me reto a mí mismo. Yo digo, a veces empezamos el año con deseos, con propósitos, ¿no? Con cosas que muchas veces no se cumplen. Pero humano, no, cada cual tendrá sus planes en ese aspecto. Pero hermanos, ¿qué es el Señor? ¿Cuáles son nuestros planes y propósitos como iglesia? Y yo digo que el Señor nos quiere llevar a que boguemos este año para llevarnos a un punto donde vamos a recoger la cosecha. Muchas veces, hermanos, vamos a cosechar lo que otros nos sembraron para nosotros. O vamos a sembrar para que otros cosechen. Esa es la norma bíblica. No debemos preocuparnos. La iglesia no es propiedad de nadie, ni es un club de élite. Aquí vienen, hemos visto hermanos que vienen y van, pasan. Hay otros hermanos fieles que también han quedado acá. Hay unos que han seguido su rutina, su camino, pero están sirviendo y a la vez están viviendo su fe en otras comuniones, valga la palabra. Eso no nos debe afectar, pero sí nos debe motivar, hermanos, que nuestra tarea y nuestro trabajo como discípulos del Señor es pescar. Ese es el punto. ¿Qué estamos pescando, no? ¿Qué clase de peces? Y miren lo que pasa acá. Cuando entendemos esto, hermano, por eso Simón dijo, mire, Señor, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso aquí en la comunión, cierto, hermano? Hemos trabajado duro en el liderazgo, a veces se trabaja y uno mira y no ve nada. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Seré yo, Señor? No, el Señor simplemente está diciendo, aún no es el momento, ya llegará el punto en que ustedes echarán la red. Yo creo que he visto eso en nuestra asamblea en estos últimos 2-3 años. Hemos visto que la red está dando su fruto. Los peces, valga la ilustración y el ejemplo, están llegando a la red. Pero para eso necesitamos trabajo en equipo, hermano, porque debemos ser discípulos dispuestos a hacer un esfuerzo. No solamente discípulos dispuestos o atentos a ver al Señor obrar, porque para eso tenemos que estar listos. La incredulidad mata, hermano. A veces somos muy negativos. Yo conozco y trato con creyentes muy negativos y eso a mí me hace una advertencia. No debo ser como ellos. Debo ser real en lo que en mi vida, obviamente, no ser mentiroso, pero tampoco desconfiar que el Señor, ¿no? Me va a cuidar y proveer a nosotros como asamblea o a la vez como personas en toda necesidad si yo cumplo la norma divina. Pero a veces queremos tener todo primero estable, ¿no? Debo primero tener esto, debo primero recibir esto y después ahora sí le sirvo, Señor. Ya como ahora recibí esto, ahora sí, Señor, le voy a servir. No, hermanos. A veces el Señor nos va a quitar lo que tenemos para que entendamos que todo tiempo va a ser inútil, todo trabajo va a ser inútil y todo fruto inútil si no estamos cerca de Él en ese aspecto. Pero dice una gran verdad, ¿no? Más en tu palabra echaré la red. Creo que este puede ser el año, hermanos, como dije anteriormente, de echar la red en su palabra. Como dije, hemos estado pescando entre ustedes los unos a los otros. Nada se ha visto, pero el Señor está mostrando un despertar, ya lo mencioné, y por eso, hermanos, debemos trabajar, debemos movernos de la manera correcta y bajo el mandamiento correcto. O sea, hay que trabajar, porque debemos ser discípulos dispuestos a esforzarnos. ¿Cuál fue el esfuerzo de Pedro acá? Bogar. Eso no fue fácil. En Marcos capítulo 6:45 el Señor les dice, vayan adelante mientras yo despido a la multitud, y él después de orar toda la noche, baja a la playa y ve a los discípulos, o tal vez desde la montaña, y ve a los discípulos remar fatigosamente, contra el viento. Eso es de Marcos 6:45. Por eso el Señor decía ir a ellos a caminando, ¿no? Se va ahí como para adelantarles, es para enseñarles algo. Ahí donde el bocón de Pedro vuelve y habla, Señor, si eres tú, Señor, manda que vaya a ti. Porque en el texto original se reafirma el término Señor. Es como si Pedro hubiera dicho, estoy leyendo en Mateo capítulo 10, creo que es la historia, pero en Marcos 6:45 está, donde Pedro le dice, Señor, si eres Señor, manda que yo vaya a ti. ¿No? En el texto dice, Señor, manda que vaya a ti. Pero en realidad Pedro lo que quiere decir, si usted en verdad es Dios, quiero ir donde usted. Y el Señor dice, venga. Y mientras Pedro tuvo su mirada en el Señor, hizo algo maravilloso que nadie más ha podido hacer, que es caminar sobre el agua. Pero él apenas desvió su mirada del Señor, comenzó a hundirse. Esa es la enseñanza, hermanos.
Porque fácil sería ser como Pedro, creo que todos nos hundimos, ¿no? Vamos a andar sobre el mar, pero lo que el Señor quiere enseñarnos con eso es que hemos andar a pesar de la tormenta, las dificultades, del miedo y del cansancio. Pedro estaba cansado, aquí está mi hermano Wilson y sabe lo que él entiende, él nos ayudaron a explicar eso. Imaginen toda la noche tirando unas redes pesadas, con pesos de plomo pesadas, nada, pescar, sus bracitos agotados, aunque eran hombres recios y fuertes, han bogado, quién sabe, 100, 200, 300 metros, el Señor les dice, ahora echen la red. Ay, Señor, pero, tal vez, pero seguramente, pero, bueno, Señor, voy a echarlo en su palabra, pero recuerde que el pescador soy yo sé dónde salen los peces, yo sé en qué momento salen los peces, solo que esta noche no fue nuestra noche, pero el Señor en cierta manera le dice, boga el mar adentro y usa un imperativo, ¿no? ¿Cuál es el imperativo que está en el verso 4? Echad vuestra red. Mire, hermanos, el Señor nos va a llevar en algún momento en ese mandamiento a que por fe actuemos. Hay que echar la red, hay que lanzar la red. ¿Y cómo se lanza esa red? ¿Dónde se lanza? ¿De qué manera se lanza? ¿De qué manera se va a usar esa red para recibir la pesca? Porque miren el esfuerzo, porque para ser discípulos del Señor, hermanos, debemos aprender a esforzarnos, ¿no? Muchos esperan que los estorbos o las dificultades desaparezcan, o esperamos. Muchos esperan tenerlo, como dije ahorita, todo facilitado para tomar el arado o sembrar la semilla. No, hermanos, el Señor lo que nos quiere enseñar es, no nos crucemos de brazos, no digamos, entonces no hagamos nada, porque de pronto, bueno, aquí tenemos un buen local, tenemos buena infraestructura. Imaginen los hermanos que en el campo, bajo unos árboles, enseñan la palabra, sin contar con grandes edificaciones o con buenos equipos, mis amados hermanos. Debemos trabajar con lo que tenemos, ¿no? Con los instrumentos que tengamos a la mano. Pero mientras estamos quietos, hermanos, si estamos quietos, hermanos, las personas mueren sin Cristo. Miles mueren sin Cristo. Por eso el Señor dice, mira los campos, ¿cierto? Dice en Mateo capítulo 10, ¿no? Que los campos están listos para la siega. Rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿A quién está buscando el Señor, hermanos? A nosotros. A nosotros. Pero para ir a recoger la mies, hermanos, hay que ¿qué? Trabajar. No, eso no es decir mies, prepárese, ¿no? No cosecha, alístese, caiga, venga. No, hermanos, hay que ir, hay que esforzarnos, hay que sacrificarnos, hay que sudarla, hermanos, espiritualmente. Pero muchos creyentes viven la vida fácil y cómoda en la iglesia, donde no exigen. En realidad, ellos solo reciben, pero no dan. Hermanos, por eso el Señor le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? Con mucha paciencia e instrucción o doctrina, dice en la Reina Valera. Yo estoy sacando ahora muchos textos de la Nueva Biblia latinoamericana, entonces puede cambiar algunas cosas, pero las palabras originales están ahí, no cambia el sentido. Entonces, debemos ser discípulos dispuestos, hermanos, a ver. ¿Estamos dispuestos a ver? ¿Estamos hasta dónde nos va a llevar el Señor? Porque por fe andamos, eso tiene que ver con la fe, no por vista. Muchos esperan ver algo, pero nosotros digamos dispuestos a ver cómo el Señor va a orar. Ese es el reto este año. Pero también debemos ser discípulos dispuestos, hermanos, a trabajar, discípulos dispuestos a hacer un esfuerzo. ¿Estamos dispuestos al esfuerzo? Esa es la palabra, ese es el reto de hoy, esa es la exhortación. Para mí es un llamado. Hablamos antes de comenzar la reunión como tantas actividades estos últimos días, nuestros cuerpos duelen, nuestros músculos están adoloridos. De pronto si nos desligamos de la comunión en la iglesia, hermano, eso genera un daño emocional y espiritual que hay que tener en cuenta, porque eso nos debilita espiritualmente. Y debemos esforzarnos, debemos volver a orar, hermanos, volver a la escritura, si en algún momento alguno de ustedes la olvidó, esa comunión perfecta con la palabra. Y también debemos ser discípulos dispuestos a intentar lo que parece que es inútil. Entonces, doy ejemplos de nuestra propia vida, ¿no? Por años, nosotros casi 2 años, 2 años, creo que estuvimos bajando con mi esposa al norte, al último barrio del norte, allá a Los Ángeles, bajamos. Ella era la maestra, yo era el payasito Pimpín. Y así ayudábamos en algo, reuniendo a los niños, invitando a los niños, ella enseñaba a los niños.
Hubo resultados, hubo semilla. Algunos no siguieron, eso nos da dolor ver después de 20 años. Algunos de esos chicos que crecieron escuchando la palabra tomaron decisiones erróneas y no están en el Señor, ¿no? Pero hay otros que sí quedaron como un fruto ahí. Ese es como el gozo y la recompensa, hermano, pero había que sacrificarse. Cuando mi esposa ya quedó en embarazo, ya pues dejamos de bajar a Los Ángeles por el mismo embarazo de mi esposo. Pero hermanos, doy ese ejemplo como ilustración, es muy personal, no es para exaltar al hombre, pero es enseñando que necesitamos esforzarnos, nada más. Necesitamos dolernos trabajando en el reino de Dios. Entonces Pedro le dice una verdad en el verso 5, Señor, en tu palabra. Esa es la clave de nuestra vida, hermanos, y la clave de este texto. En tu palabra echaré la red. Y miren lo que dice el verso 6. Un verbo. ¿Cuál es el verbo que está en el verso 6? ¿Cuál es el primer verbo que está en el verso 6? Cuando estudian la Biblia tienen que mirar la gramática. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál es la preposición? ¿Cuál es el adjetivo que califica al sustantivo? O el adverbio que reemplaza al verbo. Para entender la escritura. ¿Cuál es la primera acción que hace Pedro ahí? No. Habiéndolo hecho, es una acción, ¿no? Claro, es echar, correcto, sí. Pero la primer verbo es habiéndolo hecho. O sea, ellos no dijeron, en tu palabra echaré la red. Y se quedaron ahí. No, Señor, habiendo que decir una acción continua. Ellos cogieron la red, en tu palabra echaré la red. Eso fue lo que ellos en realidad hicieron. En tu palabra echaré la red. Entonces, hermanos, aquí hay una acción de fe. Porque cuando ellos creyeron a la palabra y actuaron, no se quedaron de brazos cruzados. Por ejemplo, el Señor dice que si le buscamos en oración, Él no va a responder. ¿Cuál será el reto entonces? Por ejemplo, el Señor dice, oren, ¿cierto? El Señor nos manda a orar. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Orar, ¿pero cómo? Habiendo orado, debemos reunirnos. ¿Para qué? Para que el Señor actúe. Y miren lo que sucedió acá, verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea, no fue cualquier pesca, ¿no? Fue abundante y más allá de lo que ellos esperaban, hermano, ¿no? ¿Encerraron cuánto? ¿Cuál es el adjetivo acá y el sustantivo? Gran, que es el adjetivo, bastante que, vean el texto, cantidad de peces. No fueron 5, fueron muchos, de tal manera que hubo 2 peligros, que la red se rompía y que el barco se hundiera, porque dice de tal manera que se hundían en el verso 7, ¿cierto? Y la red se rompía. Mire, hermano, nosotros esa experiencia lo vimos aquí en la iglesia. Nosotros echamos redes en tiempo atrás. Ahorita estamos recuperando tantas cosas que el Señor ha trabajado en nuestra vida de iglesia, hermano, saliendo de tiempos difíciles, pero por la gracia de Dios a recuperar lo que ella nos había enseñado. Nosotros echamos redes y recogíamos, pero dejamos que la red se rompiera y la pesca se perdía. ¿Por qué? Porque no recogíamos. Ellos echaron la red, ¿cierto? Encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. ¿Y qué hicieron? Egoístamente trabajaron solos. Esa fue una falla en nosotros como iglesia, porque no habíamos entendido aún el principio de que somos un cuerpo, de que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes en Zoom, o en Zoom conectados, somos parte de un cuerpo viviente, vivo, real. Se llama iglesia, ¿no? Y cada uno de nosotros es copartícipe a la vez, codependiente, ¿no? En dependencia, interdependencia e independencia los unos a los otros. Son 3 palabras diferentes. Independencia, interdependencia y dependencia los unos a los otros. Cuando dejamos de trabajar en equipo, perdimos la pesca. Porque miren lo que pasa acá. Porque la fe y la obediencia son individuales, hermanos, ¿sí o no? Pedro y Andrés están ahí, echaron la red, ¿sí? Tu palabra, yo creo tu palabra. Vamos a buscar en la Biblia ejemplos de mandatos o hay de cómo el Señor nos va a hablar y hagámoslo, actuemos en base a la obediencia. Digámosle, Señor, en tu palabra echaremos. Nos pides orar, vamos a orar. Nos pides orar de manera específica, vamos a orar de manera específica. La fe y la obediencia son individuales. Y la fe y la obediencia también trae ¿qué?
un resultado. Porque habiéndolo hecho, sucedió el milagro. Encerraron gran cantidad de peces, de tal manera que la red se rompía. Porque la fe y la obediencia son activas. Recuerden, la fe nunca es pasiva, ni la obediencia nunca es pasiva. La fe es activa y la obediencia es activa. O sea, se mueve en base a lo que creemos. Y siempre cuando estas dos palabras, fe y obediencia, están unidas, lo que resulte va a llenar nuestras expectativas. Vamos a recibir más de lo que esperamos. ¿Pero acaso pensó recibir tan grande pesca? Tal vez no. Seguramente no, ¿verdad? Por eso él se maravilló con el Señor, ¿no? Él salió siempre a buscar su sustento. Yo ahora estoy tratando de vivir ese concepto, Señor. Yo oro antes de salir, le digo, Señor, dame más de lo que yo quiero recibir o espero humanamente recibir, Señor. Anhelo, Señor. Y en la iglesia lo mismo. Danos, Señor, más de lo que nuestros ojos desean o nuestros esfuerzos humanos quieren. Danos más, Señor. Porque la obediencia, la fe y la obediencia siempre van a llenar nuestras expectativas. ¿Cuáles son nuestras expectativas como familia, como personas, como iglesia? ¿Cuáles son nuestras metas, hermanos? Nos retamos. El liderazgo tiene esa tarea este año. Y eso es parte de mi trabajo y parte del trabajo del hermano David, de mirar, hermanos, cómo vamos a llevar a la iglesia, todos juntos, todos unánimes, simplemente llevándonos a llenar esas expectativas, de ganar a otros, de fortalecer la iglesia y cumplir lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al verso 16, para que recibamos un crecimiento que solo el Señor puede dar. Entonces, verso 7. Miren, ¿qué es el primer aspecto en el carácter del hombre del pecado? El primer aspecto que se manifiesta siempre en el carácter del hombre es el egoísmo. Es el primero. ¿Qué significa el egoísmo? El amor al yo, ¿verdad? El ego, soy yo. Por eso Adán y Eva pecaron, porque ellos quisieron, claro, no había nadie más, pero en su egoísmo quisieron ser como Dios. Ellos quisieron ser mejor que Dios en cierta manera, por eso fue el engaño. Pero hermano, aquí Pedro y Andrés no fueron egoístas, porque la bendición por la obediencia no debe ser egoísta. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Fácilmente, ¿no? ¿Se ha pasado eso entre nosotros? Recibimos bendición y no compartimos. O calladito, eso es para mí, ¿no? Eso es para nadie más. No, ellos hicieron algo maravilloso. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. ¿Y qué? ¿Qué hicieron ellos? Vinieron, estoy leyendo el verso 7, y llenaron ¿cuántas? Ya no una, sino 2 barcas, ¿cierto? De tal manera que las barcas se hundían. Miren, hermanos, esta es la enseñanza. Entonces, repasemos, la fe y la obediencia son individuales. Ese es el bosquejo que tengo acá. La fe y la obediencia traen un resultado, siempre va a haber un efecto. El Señor va a bendecir su palabra. La fe y la obediencia son activas, no son pasivas, hermanos. La fe y la obediencia van a llenar lo que buscamos emocionalmente, espiritualmente hablando. La fe y la obediencia, no va a ser egoísta. La bendición que recibimos no es para mí solo, es para compartir. Por eso estamos siendo parte de un cuerpo. Por eso la Escritura dice, para que se gocen con los que se gozan, sufran con los que sufren. Todo debe compartirse. Y la fe activa, hermanos, y la obediencia es un trabajo en equipo. Eso está en el verso 7 también. Dice, llamaron a sus otros compañeros para que viniesen a ayudarles. Hermanos, el trabajo en la iglesia es un trabajo en equipo. No es un trabajo individual. Eso es fácil señalar al líder, ¿no? Y cualquier error el líder la paga. Pero si es un error de doctrina, porque estamos llamados a enseñar la verdad como es, la doctrina correcta, y no nos apartamos de ella. Me enoja cuando hay cristianos que cambian la verdad de Dios para meter sus ideas y sus conceptos y sus, a mí me parece, y sus peros, para cambiar la verdad de Dios, para hacer lo que ellos en realidad piensan humanamente que es lo correcto. Por eso, hermanos, debemos ir a la verdad de Dios con todo respeto y con todo temor, porque, hermanos, de esta manera es que podemos ver resultados y entender la verdad de Dios.
La fe activa y la obediencia es trabajo en equipo. Somos un cuerpo. Le guste o no le guste a usted, hermanos, somos un cuerpo. Nos querramos o no querramos, somos un cuerpo. ¿Cuál es su función dentro del cuerpo, mi amado hermano? ¿Para qué lo puso el Señor acá? Algo maravilloso. Algunos dirán, no, pero tal vez no es lo más visible, pero es tan importante. Miren cómo Pablo esperaba en los tesalonicenses, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? Yo quiero que ustedes sean mi gozo y mi corona. Y muchos de nosotros nos llevaremos sorpresa en los cielos cuando veamos cuál será nuestro gozo y corona cuando consolamos al que estaba triste, cuando ayudamos al desanimado, cuando levantamos al caído, cuando le hablamos al perdido. Hermanos, vamos a recibir una recompensa del Señor. La recompensa y el trabajo es en equipo y la recompensa también será en equipo. Y cuando esto pasa, hermanos, llegamos al verso 8. Viendo esto, he hecho un resumen porque llevamos 3 más jueves sin haber estudiado. ¿Qué fue lo que vio Pedro? ¿Qué lo llevó a caer de rodillas ante el Señor? ¿Qué cosas? Enumeremos qué cosas llevaron a Pedro a caer de rodillas, porque el caer de rodillas, hermanos, tiene que ver con algo, ¿no? La actitud, la acción de estar de rodillas es ¿qué? ¿Significa qué? La humillación cuando adoramos al Señor. Pedro se arrodilló y le dice, Señor, dice, apártate de mí, Señor. Cuando nosotros reconocemos al Señor, hermanos, tenemos que estar de rodillas. Cometemos el error. No sé cómo oran ustedes. A veces oramos acostados. Eso es tenemos que cambiar eso. A veces oramos acostados. Eso no es oración. Eso es un insulto. ¿Qué nos cuesta arrodillarnos? Tenemos que cambiar esa mentalidad. A veces arrodillamos sentados. Bueno, pero es mejor de orar de rodillas. A veces oramos de pie. También está bien, son maneras de orar, pero es mejor de rodillas. Porque así reconocemos a quién estamos en verdad adorando en humillación. Porque miren lo que pasa. Pero aquí vamos a parar y vamos a dejar para el próximo jueves. Porque esto es una prueba del temor. Vamos a hablar del temor en el verso 8. Más adelante, verso 9, perdón. Que es el temor y el miedo. Temor y miedo. Vamos a ver esas 2 palabritas. Pero viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. ¿Cuáles fueron las cosas que llevaron a Pedro a adorar al Señor, a humillarse al Señor, a actuar en base a la adoración y a la humillación que tuvo delante del Señor en el verso 8 y a consagrarse en el verso 10 y 11? ¿Qué fue lo que vio Pedro? Ayúdenme. Ya hemos visto bastantes cosas. Viendo esto, ¿qué fue lo primero que llevó a Pedro a arrodillarse ante el Señor? Muy bien, mi amado. O sea, que estaba oyendo, ¿cierto? Creo que me quiere decir. Escuchó la palabra de Dios. Tuvo convicción en el corazón. ¿Qué otra cosa vio Pedro? Muy bien. Pedro toda la vida siendo el pescador sabía a qué hora salen los peces, de cierta manera. Él sabía en qué momento levantarse, cuándo pescar, pero vio el milagro maravilloso. ¿Y de qué milagro? Bueno, ¿qué fue lo que vio? Dice aquí. Entonces, ¿qué vio Pedro? Gran cantidad de peces. ¿Qué más? Que su red se rompía. ¿Qué más? Que la barca se me hunde. ¿Qué más? Hermano, Señor, recibí lo que no merecía, Señor. Y eso es lo que lleva a Pedro caer de rodillas ante el Señor diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Ese es el gran punto de todo este texto, es esa declaración. Todo lo que el Señor trae en nuestras vidas es para eso, hermano. Siempre. Para que le reconozcamos como Señor, para que le adoremos como Señor, para que nos humillemos como Señor, para que vayamos a la acción. Porque mire, después de esto, ¿cuál fue la acción de Pedro? Pedro lo adoró. Dijo, apártate de mí. ¿Cuál fue la humillación? Soy hombre pecador. ¿Cuál fue la acción? ¿Cuál fue la acción? Que eso está en el verso 10-11, ¿no? ¿Cuál fue la acción? No, eso es una parte de la humillación, el temor. Pero ¿cuál fue la acción de Pedro? ¿Qué fue lo que el Señor le dice? Bueno, aquí no está tan directo, pero en Marcos dice, seguid en pos de mí, cuando le siguió. O sea, la acción, ¿cuál fue? Le voy a seguir. ¿Cuál fue la consagración? Porque esa es la última. ¿Cómo se consagró Pedro?
Dejándolo todo. Ahí está la respuesta. Primero adoración, después la humillación por nuestra, porque él dice, mira, algo que él dice, soy hombre pecador, pero puede haber dicho, Señor, aparte de mí que soy un inútil, soy mal pescador, soy mal hombre, soy mal padre, no, soy un pecador, Señor, apártate de mí. Y eso lo llevó a la acción. ¿Cuál fue la acción? Seguirle. Cuando él invitó, seguir. Hermanos, todos hemos pasado por eso. Cuando usted se convirtió a la fe, cuando llegamos al evangelio, mis amados hermanos, cuando reconocimos nuestra condición de pecadores, ¿le estamos siguiendo? ¿Le seguimos? Sí, por eso estamos acá. ¿Pero lo hemos dejado? ¿Nos hemos consagrado? No, tal vez a muchos nos falta eso. Muchos creyentes, eso lo veremos más adelante, cuando la multitud seguían a Jesús porque les daba de comer, porque veían lo novedoso, porque veían los milagros, por lo novelero, ¿no? Todo lo que puede pasar en estas situaciones. Pero sabía que Jesús era el Señor. Pero sabía que él era simplemente un hombre. Pero sabía y supo que era un hombre pecador. Y pero permitió que todo esto empezara el proceso en él para ser un hombre humilde. Tuvo que pasar por un proceso duro. Podríamos ver a través de los evangelios la historia de Pedro en ese proceso, pero ese es otro tema que no nos iríamos por otro lado. Pero Pedro pasó por un proceso. Fue Pedro muy importante en la historia del Señor, ¿no? Su humillación en la cruz, ¿no? Señor, si es necesario moriré contigo. Pedro, no cantaré el gallo esta noche antes que me niegue, y ya me habrás negado. Es su arrepentimiento verdadero, su muerte. ¿Saben? La muerte de Pedro fue terrible, ¿no? Él cuando lo crucificaron dijo, no merezco ser muerto de la misma manera que murió mi Señor. Y fue crucificado boca abajo. Y fue levantado, dicen la historia, que él fue muerto en los bacanales de Nerón, en año 65 más o menos, en los jardines de Nerón, en las fiestas de Nerón, él murió ahí. Y murió porque Nerón tenía la costumbre. Cuando él hacía sus bacanales, él capturaba a cristianos, los untaba de asfalto, de grea y les prendía fuego para que iluminaran sus jardines. Y ahí morían los cristianos como teas, como si fueran antorchas vivientes. Seguramente Pedro pasó por esta muerte tan horrible. Pero para él fue digno morir de esta manera. Vamos a dejar hasta el verso 8. Porque vamos a ver en el próximo jueves algo del 8 y del 9. Vamos a ver la diferencia entre temor y miedo. ¿Qué es lo que pide el Señor que tengamos de Él? ¿Respeto o miedo? Nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos tener de Él? Ya terminando, hermano. ¿Respeto o miedo? Respeto, que es reverencia. ¿Y miedo, por qué no? Que ya no, ya hemos sido, hermanos, el miedo es para aquel que no tiene, ya no ha sido, perdió, no tiene su situación resuelta con él. Pero es bueno, hermanos, sí tenemos que tener el temor, reverencia. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Vamos a terminar, amados hermanos, con una palabra de oración. Y le damos gracias al Señor por la manera en que Él está trabajando nuestras vidas como iglesia y individualmente. Amados hermanos, el Señor dice, echad vuestra red. Y el Señor dijo Pedro, en tu palabra, echadle la red. Hagamos lo que el Señor ahora nos manda hacer en su palabra. Retémonos este año a entender el mandato del Señor y actuar el mandato del Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos, y damos gracias al Señor. Padre Celestial,